Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde vamos a platicar sobre un tema que ya está tocando nuestras aulas, la inteligencia artificial en la educación. ¿Estamos frente a una gran oportunidad o corremos el riesgo de deshumanizar algo tan esencial como es enseñar? Para este tema, pues nos va a acompañar el doctor Antonio Canchola. Hola, doctor, ¿está por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica? Mucho gusto en saludarles a la Hola. gente conectada. Qué gusto que están aquí. Buenas tardes, noches, días, De donde nos donde estén nos estén. visitando y conectando, ¿verdad? Pues, doctor, Claro, un tema muy importante, muy esencial para la cuestión educativa en estos tiempos. Ya sabemos que la tecnología cambia constantemente a cada momento y nuestros alumnos nos los están exigiendo también en las aulas. claro. Pues fíjate decirte, Mónica, que evidentemente a partir de esta explosión del uso de la inteligencia artificial, hace un par de años, un poquito menos, nos hemos, a nivel internacional, se ha reconfigurado muchos de los procesos, obviamente técnicas y obviamente pues muchos elementos en diferentes áreas, no solo del conocimiento de la educación, sino a nivel internacional, desde lo automotriz hasta cómo escoger un color. Ayer precisamente veía un comercial en una cadena internacional que explicaba que ahora ya podemos nosotros elegir nuestros colores y ponerles nombre, cuando antes alguien tenía que estar combinando una serie de colores para tratar de igualar con los pantones, pues obviamente un color, pero ahora lo podemos hacer con procesos apoyados de la inteligencia artificial y que hacen una similitud, hacen un símil prácticamente. Tú puedes ir a encontrar, no sé, este vaso que lo tengo aquí de agua naranja. Yo puedo ir a estos lugares en donde me pueden igualar esta pintura exactamente como yo la quiero. Y eso, pues bueno, eso antes era complicado, difícil, costoso. Les pongo, bueno, un ejemplo en términos que no sean educativos. Pero bueno, estamos para hablar un poco acerca de este tema enfocado en la educación. Tenemos varias cosas que compartir con ustedes y sobre todo llegar a una reflexión también colectiva, las personas que nos estén viendo por ahí, si me van pasando algunos comentarios cuando suceda, pues una interacción también con la gente que nos está siguiendo. Y bueno, muy contento de estar con ustedes. Un abrazo hasta Oaxaca desde Monterrey. Claro que sí, un, un saludo y un abrazo tan recíproco también desde tierras oaxaqueñas. Y también invitamos nuevamente a toda la audiencia que nos esté visualizando por ahí por nuestras redes sociales, pues que si tienen alguna duda o vayan surgiendo algunos comentarios, quisieran que el doctor vaya ampliando algunas situaciones que él nos va compartiendo, pues con mucho gusto los estaremos leyendo y estaríamos compartiendo sus dudas y comentarios a lo largo de esta charla. Pues claro, ya entrando ya en materia en una cuestión de inteligencia artificial en la educación, pues no olvidar en estas semanas una pequeña entrevista que le hicieron a uno de los creadores también de este boom tecnológico que fue Bill Gates, que decía que la IA pues va a cambiar casi todos los trabajos, pero que tres van a seguir siendo profundamente humanos y uno de ellos es la enseñanza. Y tiene todo el sentido, porque no un algoritmo como es esta parte de la tecnología, pues puede darnos datos como entender una mirada de nuestros alumnos, un silencio, una emoción, y pues eso también sigue siendo parte de educar, ¿no? Dentro de nuestras aulas. Entonces, partiendo con esta pequeña reflexión de lo humano en nuestra labor y con esta parte del uso de la tecnología, que es lo de la IA, pues vamos a ir entrando en materia. Doctor, ¿usted qué piensa sobre estos temas? ¿Cómo ve actualmente el papel de la inteligencia artificial en un ámbito educativo? ¿Ya lo estamos aprovechando bien o apenas estamos empezando a entender estos temas? Pues mira, como todo lo nuevo, apenas estamos los educadores, investigadores, directivos, estudiantes, apenas lo estamos conociendo sus herramientas. A mí me toca dar conferencias sobre estos temas
a nivel internacional y no crean, desde Oaxaca para el mundo tenemos esta misma pregunta que nos hacen todas las personas. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿No? Empezamos con este situación maniqueísta, ¿no? Decir si es bueno o es malo el tema de la inteligencia artificial. Pues decían las abuelitas, depende, ¿no? Depende por qué, para qué, cómo y dónde lo uses. De entrada ahí podemos no ser muy extremistas y decir, pues es que está afectando a mis estudiantes porque ya no piensan. Hey, profesor, déjame avisarte, eso ya lo hacían los estudiantes antes de la inteligencia artificial. O sea, tampoco es como que la inteligencia vino a que de pronto subió un switch y ya los estudiantes ya no piensan. No, hay estudiantes, llevamos, bueno, en mi caso, más de 20 años dando clases a nivel universitario, a nivel superior y posgrado, y recibimos alumnos que no quieren pensar y alumnos que quieren y hacen el esfuerzo de pensar. Entonces, me parece que no podemos, bueno, voy a tratar de no dar recetas porque no es una receta, pero me parece que debemos de considerar que la inteligencia artificial no vino a hacer más flojos a los estudiantes. Me parece que tiene otras bondades como cualquier elemento. Por ejemplo, yo recuerdo que teníamos, ya va a haber gente que a lo mejor no se acuerda por la edad, no sé si tú te acuerdas, Mónica, o eres más joven, pero ¿te acuerdas de los discos de Encarta que traían algunas computadoras, Claro, las HP, las sí, Encarta? sí, que era toda una novedad que tú buscaras, ya no en la Exacto, enciclopedia, en esas exacto, enciclopedias grandísimas, ya insertabas exacto. tu CD y a buscar en la En la enciclopedia, en el CD-ROOM, ¿no? Para la gente que no nos carta. ve, antes había CD-ROOMs, Sí, que eran unos disquitos en donde algunas computadoras ya traían el Encarta. Evidentemente no había redes sociales, no había estas posibilidades de estar en comunicación, pero la gente sabíamos los profesores que eso pudiera ponernos en riesgo porque decir, pues bueno, pues ya viene todo en el Encarta, viene muy fácil, es muy más, viene resumido. ilustrado, exacto, viene ilustrado. Yo recuerdo que ya tenía videos, me acuerdo que decías, no, quiero escuchar cómo suena el águila calva del norte de Estados Unidos, ¿no? Y empezabas tú y te daba un audio, porque en el Encarta venían audios, microvideos y obviamente venían imágenes y sobre todo el contenido. Y ese contenido pues ya estaba curado, estaba obviamente observado y revisado, no era una improvisación, estaban trabajando personas en el Encarta para condensar todo eso en un CD. Yo les pongo, regresémonos, no sé si tengo profesores o tendré profesoras aquí, pero regresémonos a ese momento, qué difícil sería para nosotros pensar un CD viene a reemplazarnos. Pues no, definitivamente no, no nos reemplazó. Estoy hablando de los finales del siglo XX, no, 2000. 1990 y tantos, 2000, hace Claro, 25 años. ¿Y qué crees, Mónica? ¿Qué creen? Todavía seguimos los profesores aquí dando lata. vivos Entonces, y definitivamente, fuertes. vivos y fuertes, exacto. Eso no nos transformó, eso no nos eliminó, eso no nos colocó en una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque hubo profesores, yo en mi caso estudiante todavía de universidad, finales de ese siglo, obviamente aprovechábamos estos conocimientos porque pues ya no tenía que quedarme después de clases para ir a la biblioteca y quedarme horas y revisar libros. Con un clic yo ya tenía en el Encarta esta posibilidad de pues tener información valiosa, información útil para pues actividades escolares. Entonces, pues ese es un ejemplo en donde pues obviamente nos deja a los profesores, yo quisiera darles tranquilidad, si es que me Ah, permiten darles tranquilidad de que no nos vamos a extinguir como un robot, no somos un robot, porque acabas de decir algo valioso, Mónica, y me encanta que me invitaron y cuando
me mandaron las preguntas, yo las analizaba y decía, la parte humana, hay una parte humana que debemos de rescatar, hay una parte humana que sobresale a partir de esa Encarta y a partir de cualquier chatbot que ahorita mismo esté funcionando, de todos los cientos que puedan existir, hay un elemento humano y la educación es un proceso entre humanos apoyados por diferentes tecnologías. Muchas personas que están por ahí dirán, bueno, tecnología tiene que tener software, CD-ROM y hardware, no necesariamente. Por ejemplo, aquí les muestro, tecnología también es un vaso, ¿no? Un vaso es tecnología porque cumple una función, es decir, existen Así, diferentes tecnologías que nosotros hemos utilizado desde la tiza en los pizarrones, desde el GIS, desde el mismo pizarrón, esa fue nuestra tecnología muchos siglos, obviamente los libros, evidentemente fuimos evolucionando en este contexto educativo. Y bueno, definitivamente también, aunque no lo creas, Mónica, para estos profesores que están, pues obviamente muy atentos a los procesos de tecnología aplicados en la educación, también en esta experiencia de compartir con muchos docentes, hay muchos docentes de los casi 8.000 millones de personas que somos en el mundo. claro. No todos los profesores de esos 8.000 millones, no todos los profesores están utilizando inteligencia artificial y eso no les está, ese es otro elemento que también quiero que nos pongamos a pensar. Imagínense un profesor en la Sierra de Guerrero que está sin acceso a Internet. El proceso educativo se sigue llevando a cabo. En Sí. Colombia, en la Colombia profunda, en donde no existe acceso ni energía eléctrica, los procesos educativos se siguen llevando. Es decir, no es limitativa ni excluyente la inteligencia artificial. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, que lo estaremos desgranando un poco en esta conversación, pero definitivamente yo quisiera responder esa pregunta muy firmemente. Ni es buena ni es mala, todo depende de cómo, cuándo, por qué y dónde la utilizamos. Claro que sí, es correcto. Toda herramienta que surge, que son nuevas para este ámbito educativo, pues tienen que abonar algo positivo, pero hay que guiar y hay que saber en qué camino ir correctamente, como docentes y como también como alumnos. Entonces, doctor, por medio, en tantas herramientas nuevas que existen ahorita, pues muchos docentes nos preguntamos cómo lograr que el aprendizaje no se vuelva solo técnico o superficial. Desde su experiencia, doctor, ¿cómo puede ayudarnos la IA a crear ambientes de aprendizaje verdaderamente significativos que contengan esta parte de las emociones y el pensamiento crítico también muy esencial en los procesos de enseñanza? Excelente pregunta y quisiera yo brevemente retomar este concepto del aprendizaje significativo para toda la gente que nos está viendo. Si me permites, Mónica, voy a saludar a Marta, que está en el canal de, bueno, en el Facebook Live. A Lin Lan nos saluda, a Mayello desde Tabasco, bueno, desde Jalisco. Sí, Ya gente están se muy está atentos. conectando, está conectándose de todo México, al menos por lo que voy viendo en esta transmisión. Gracias y bueno, vayan dejando ahí sus comentarios y todo lo que quieran seguir trabajando y discutiendo con un servidor. Entonces, ¿cómo llevar la inteligencia artificial a un ambiente para que logremos un ambiente significativo? Esta cosa llamada aprendizaje significativo, que es en lo que me quedaba. Bueno, ¿cómo lo entendemos o cómo les invito a que entendamos el aprendizaje significativo? ¿Qué es esa cosa rara llamada aprendizaje significativo? Si es la primera vez que lo escuchas o ya lo escuchabas, pues bueno, entre otras palabras es muy fácil. El aprendizaje significativo es que el aprendizaje nos permita a los estudiantes tener experiencias activas de conocimiento y que pueda conectar saberes previos y desarrollar habilidades superiores. Ese es el aprendizaje significativo. Experiencias educativas que conecten nuevos saberes con los que ya tiene el estudiante
previamente y obviamente pues que se vayan enraizando y se vayan adoptando. Ahora, ¿cómo yo logro como estudiante y bueno, en especial como profesor, estaré dando algunas recomendaciones para profesores, para estudiantes? Si me lo permites ahora, Mónica, yo me Ah, centraría en algunos elementos de los profesores. A ver, yo soy un profesor de nivel básico, primeras infancias, secundaria, preparatoria, nivel superior. Voy a hablarlo de manera transversal, si me lo permiten, porque si no tendríamos que hacer un webinar, Mónica, de primeras infancias, primaria, enfocado, secundaria, totalmente. preparatoria, claro. No, Entonces, no termino. trataré trataré de Ser ser más. vertical, transversal y poder Claro. tocar y que se queden con algunas ideas muy básicas sobre este tema. Pues bueno, primero que todo, muchos de los profesores quiero lograr este aprendizaje significativo, que mi estudiante conecte lo antiguo con lo nuevo. Pues primero, fíjense que esto es curioso, dicen los expertos, dicen los que saben que para desarrollar este pensamiento significativo tenemos que ayudarles a los estudiantes a hacer preguntas abiertas. Debemos ayudarles a los alumnos a que trabajen con análisis de casos. Debemos ayudarles a los alumnos a que hagan simulaciones y obviamente creen escenarios de aprendizaje. Y es ahí donde viene lo importante, Mónica. Para lograr este aprendizaje significativo en el contexto de la inteligencia artificial, pues ahora el profesor se tiene que convertir en un diseñador de experiencias educativas, diseñador de experiencias educativas o diseñador de experiencias de aprendizaje, depende qué autor les guste, pero al final del día nosotros como profesores ya no es rezar, relatar, comentar y escribir en el pizarrón. Ahora con la inteligencia artificial hay que utilizarla para que ahora los alumnos hay que ayudarnos con la inteligencia artificial si es que también te quieres ayudar a crear preguntas abiertas. Necesitamos que el alumno utilice este cerebro, estos procesos, estas sinapsis, las empiecen a trabajar con preguntas abiertas y sobre todo que las hagan en vivo. Ya las tareas, Mónica, si tú me lo permites, voy a dar una frase como alguna vez Nietzsche lo dijo en 1900, que Dios había muerto. Pues, ¿qué creen, profesores? Es el 2025 y las tareas han muerto. Grábenlo ahí porque lo estoy transmitiendo en vivo para que se quede en todo, en toda esta transmisión. Damas y caballeros, les vengo a decir que las tareas ya se acabaron, ya no deben de existir las tareas. ¿A qué me refiero yo con tareas? Si tú te acuerdas, Mónica, siempre había un profesor, yo me acuerdo mucho de geografía, obviamente porque la materia se presta, nivel primaria o secundaria. ¿Qué nos ponían a hacer? Este profesor recuerdo que nos ponía a hacer cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, capital de Ecuador, ¿no? Enlista las capitales de estos países y enlista sus ciudades y capitales. Y nos lo llevábamos a la casa y de entrada empezábamos a hacer este ejercicio. Pero ahora Con ese ayuda de los tipo de tareas, libros, a exacto, con buscar los estos libros, a libros. Sí. buscar, esas tareas ya no funcionan, ya no tienen un significado, ya no tienen significancia, como lo hemos visto, eso ya no conecta, eso ya no conecta. Entonces, yo les invitaría a decir, por ejemplo, explica una pregunta abierta, ¿por qué consideras que las banderas de Colombia y de Venezuela tienen los mismos colores? Mm. Pasamos de saber cuál es, porque evidentemente van a tener que saber cuál es la capital de una o de otra, pero ¿por qué hay una relación? Esa es una pregunta abierta. Y si yo no estoy acostumbrado a eso, nos metemos a ChatGPT o el chatbot que tú quieras y les vas a decir, a partir de estos conocimientos, apóyame con un prompt a desarrollar una serie de preguntas abiertas para desarrollar el pensamiento crítico. Y voilà,
La inteligencia artificial como profesor a ti te va a poder ayudar a darte opciones de preguntas. Tú las puedes modificar, tú las puedes ajustar, tú las puedes ir afinando, pero esto es algo que debemos de cambiar. Las tareas han muerto, son el 2025 y una de esas maneras es utilizar preguntas abiertas. Ahora también vienen las simulaciones, ¿no? Por ejemplo, o ¿a qué me refiero con simulaciones? Imagínate que para un docente de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hablemos del mismo tema de geografía y hablemos de que, pues, ¿qué es lo que con esta tecnología, una simulación? Si estamos viendo estados y capitales, pues, ¿qué crees? Seguramente tienes alumnos que están conectados en redes sociales con muchas personas a nivel Latinoamérica. Pues la tarea, aunque haya muerto, la actividad será. ¿Qué te parece si lo colocamos así? Imagínate esto, no soy inteligencia artificial, pero andamos muy creativos el día de hoy. La actividad será entrevista a una persona de Ecuador y de Colombia y realiza un audio o un podcast en donde concentres la experiencia de qué sienten al ver su bandera. ¿Me explico? Entonces Y la tecnología te pasamos está ayudando, perdón, doctora, esa, a conectar también con estas personas, ¿no? pues Ya ahí la no tenemos. pienso, ¿no? ¿Qué sería si Exacto. estoy conectando con ellas por medio de la tecnología? Totalmente. Y, por ejemplo, otro de los elementos a tu pregunta sobre cómo poder ayudar, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a Sí, este ambiente de aprendizaje significativo. Otra recomendación, por ejemplo, tiene que ver mucho con pues la retroalimentación inmediata. Nosotros como docentes con la inteligencia artificial podemos, por ejemplo, hacer un chatbot, ya se pueden hacer chatbots con estas inteligencias artificiales para que a lo mejor si estamos viendo banderas o si estamos viendo algún tema, pues el alumno pueda dejar las preguntas obviamente, las respuestas a estas preguntas abiertas que le hicimos y este chatbot les pueda dar una retroalimentación. Eso también se puede programar, ni siquiera necesitas tener código. Ya en otro momento me invitarán, Mónica, a hacer estos agentes y que se las pueda mostrar a los claro. profesores cómo hacer esta retroalimentación inmediata. Entonces tienes un grupo de 45 personas, tienes un grupo de WhatsApp, les dejas esta actividad y a través de la inteligencia artificial puedes tener retroalimentación. Puedes tú pedirla para que tú la compartas tropicalizada y aumentada a tu visibilidad como profesor o les puedes dejar para que ellos mismos puedan dejar sus respuestas y la inteligencia artificial los haga también independientes. Y eso les gusta mucho a los alumnos, el que pueda tener esta personalización del aprendizaje. Y los chatbots ahora lo permiten. No sé qué te parecen esas ideas y al público que está ahí, qué le va pareciendo estas Y que nos reflexiones vaya e ideas. comentando. Y si también ellos tengan alguna otra sugerencia en esta cuestión del aprendizaje significativo, ya nos explicó el doctor a qué nos referimos con el aprendizaje significativo, entonces nos ayudaría mucho que nos vayan dando sus experiencias también si ya han aplicado o qué les gustaría generar como aprendizaje significativo. Pues siguiendo con todo este gran panorama que tenemos, pues sabemos que integrar nuevas tecnologías no siempre es fácil. Muchas veces nos da miedo, nos falta tiempo, o simplemente no sabemos ni por dónde comenzar. Entonces, ¿cuál cree, doctor, que sea el principal reto que enfrentamos los docentes para integrar la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria? Bueno, creo que ahí, si me lo permiten, yo lo he Claro, claro. visto desde mi viva voz, desde mi experiencia personal en el uso de la inteligencia artificial y también de otros colegas. Hay varios factores que quisiera ir tocando muy brevemente porque, Mónica, ya llevamos media hora y apenas vamos en la primera pregunta, así que trataré de ser Claro. más concreto en esta área. Bueno, ¿cómo como profesor me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el reto docente para integrar la inteligencia artificial en la didáctica, en los procesos educativos del docente? Yo creo que el profesor debe de estar muy atento a tres cosas. Primero, a su mediación pedagógica. ¿Y a qué me refiero a su mediación pedagógica? El profesor debe de saber
que dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, estoy en una clase, regresémonos al ejemplo de mi profesor de geografía, estamos en su clase, el profesor de geografía, pues en aquella época era secundaria, era 1990 y algo, no voy a decir más, 1990 y algo, estábamos en el salón, pero este profesor ya está en el 2025, vamos a trasladarlo y obviamente el profesor de ahora, el profesor de hoy en día debe de saber que su proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que y puede utilizar herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que pueda facilitar este proceso y llevarlo de un dictado a gamificación, de llevarlo a escucharlo todo, porque ahora pues como muchas juntas pueden ser solo un correo, pues hay muchas clases que pueden ser un podcast y no es necesario estar ahí porque después escucho qué es lo que dijo el profesor. Creo que la parte de la mediación pedagógica se deben los profesores permitir utilizar e integrar la inteligencia artificial en algunos de los procesos y de poco a poco. Yo te pongo un ejemplo. Yo ¿sí? utilizo una herramienta que se llama WordWall. No sé si la han escuchado, luego se las pasaré. WordWall, en donde que es Word de palabra y Wall como de muro, en donde puedes gamificar algunas actividades. Vámonos a mi ejemplo de geografía. En esta herramienta, tú puedes, por ejemplo, hacer un crucigrama y puedes ponerle tiempo para que el alumno, obviamente, realice ese crucigrama. Eso que lo hacíamos en papel, crucigramas, memoramas, hasta hay también en esta herramienta, existe la de, no sé si te acuerdas, Mónica, que hay el ahorcado. ¿Jugaste alguna vez ahorcado para los Ah, que están en claro que sí. México? Que Las, vamos, las, las letras las que palabras, formaban las letras, las exacto, letras de una exacto, palabra y vamos adivinando. exacto. Y Ujú. vamos adivinando. Bueno, pues Una descripción. con esta herramienta, con esta aplicación WordWall, pues definitivamente puedes incluirla. Y de entrada ya empiezas a permitirte tener algunos pincelazos de tecnología que te ayuden a gamificar. Yo les invito a que vayan empezando desde lo más sencillo. Después, a veces ya hay videos, por ejemplo, hay videos de algún tema que ya están maravillosamente hechos, que ni siquiera necesitamos crearlos nosotros. Esta es otra ventaja, profesores, nos podemos Claro. ahorrar tiempo. Ya hay videos maravillosos sobre el tema de geografía que les coloqué, una explicación de 2 minutos que puede ser introductoria. Entonces ya no tienes que hacer tú la edición en el video porque alguien más ya lo hizo. Entonces, uno, la mediación pedagógica, permítanse utilizar la tecnología de poco a poco e ir increciendo. Número dos, hay una parte ética que es muy interesante y que también necesitamos, no un webinar, yo creo que necesitamos 20 webinars para ver la parte ética. Porque los profesores me preguntan, ok, a ver, la invitación normal y no es ningún secreto, hay que empezar de poco e ir incrementándose. Pero algunos profesores me dicen, ¿y hasta cuándo puedo o debo usarla? Porque siento que me está facilitando muchas cosas, porque Dejo siento de ser que profesor. dejo de ser exactamente, Mónica. Eso es lo que me Ya no me responden siento algunos profesores. Ya no me profesor. siento, sí, ya me están pagando sin trabajar, ¿no? Pero definitivamente porque pues utilizan presentaciones en PowerPoint con Gamma, porque utilizan preguntas abiertas con ChatGPT, porque editan con Click y bueno, definitivamente eso les va reduciendo las cargas horarias. Y la pregunta, el segundo punto es la parte ética. Oiga, doctor, ¿y hasta cuándo debo de parar con esto? ¿Hasta cuándo es ético o no? Definitivamente, ¿hasta cuándo es ético o no? Definitivamente es hasta que no contravengas con algún reglamento y con el tema de qué, de plagio, es decir, que no estés tomando ideas que no son tuyas y dos, con la propiedad intelectual, que tengas tú que explicar, mostrar y dejar ver esta información no es mía, es de esta persona, pero vamos a verla porque se
hace muy fácil, muy sencillo, es muy visual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que no se sientan temerosos en utilizar elementos que ya están diseñados y desarrollados o que la inteligencia artificial está ahí. Y también es importante decir, bueno, yo estas preguntas o este material fue generado con inteligencia artificial en este porcentaje, utilicé estas herramientas para generarlo y modifiqué un porcentaje y yo lo adapté además de esta bibliografía. Creo que tampoco nos han enseñado, Mónica, por ahí mucha gente de algunas generaciones dicen, bueno, es que mi papá no me enseñó a abrazarlo, ¿no? O mi papá nunca le enseñaron a abrazarlo. Pues, ¿qué creen? Con la inteligencia artificial no nos han enseñado en cómo utilizarla y también utilizarla de manera ética. Y esa de manera ética tiene que ver con que seamos transparentes en comentar, se utilizó inteligencia artificial, porque a veces pienso como que algunos profesores sienten lo que acabas de decir, Mónica, ese temor, esa, ay, sí, sí utilizo, pero pues es que no, no me vean. O sea, es bueno utilizarlo, utilizaste un buen prompt, felicidades, pero también es saber decir que eso no es tuyo y que te apoyaste con la inteligencia artificial y que fuiste revisado por ti. ¿Me explico? Ese es un elemento interesante que también los Claro. profesores deben de realizar. Y finalmente viene el tema de las competencias digitales. Muchos profesores dicen, ¿cómo empiezo? Pues, ¿qué creen? Pues empiece con lo sencillo. Muchas de estas aplicaciones, muchas de estas herramientas es un concepto más bien de tecnológico, pero estas herramientas tienen un diseño basado en el usuario y un diseño responsivo. ¿Qué significa esto? Significa si tú utilizas Zoom por primera vez, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo no es una clase de Zoom, pero vienen iconos y esos iconos te van a permitir muy fácilmente que del lado izquierdo está un micrófono. ¿Y qué crees que signifique? Ah, pues será en donde yo pueda utilizar y abrirlo. ¿Qué pasa entonces si yo le doy clic? Pues ya dejo de hablar, ¿verdad? Estaba haciendo la simulación. Pues ya dejo de hablar. Entonces, si lo oprimo, pues, y si no, pues lo dejo de hablar. Y luego está al lado una camarita. Pues esa camarita, ¿qué creen? Si la apago, aquí estoy, aquí estoy, estoy, aquí estoy. Entonces, a lo que me refiero con esto es que estas herramientas tecnológicas ya tienen un diseño centrado en el usuario. Es decir, los van a guiar. La cosa es darle clic. Lo que les acabo de hacer puede parecer bastante raro y extraño de que esté apagando y prendiendo mi micrófono, pero es así. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pasan por un proceso. Hay ingenieros que se dedican a colocar. ¿Por qué colocamos el micrófono a la izquierda y no a la derecha? Porque es más probable que con el cursor te vayas a la derecha que a la izquierda. A la izquierda necesitas guiarlo. Hay toda una ciencia de esto y esto lo hacen los diseñadores. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esta base? No solamente es vayan y utilícenlo, sino que estén confiados que muchas herramientas basadas en inteligencia artificial tienen un diseño centrado en el usuario que les va a permitir facilitar, les va a ayudar como cuando andas en París y te pierdes y no sabes ni francés. ¿Qué creen? Los diseños y los logotipos de los anuncios, aunque no sepas francés, te pueden llevar del punto A al punto B. Todas, prácticamente todas estas herramientas tienen un diseño centrado en el usuario que si tú vas viendo los iconos, puedes ir interpretando estos procesos, para qué sirven o para qué no sirven. Por ejemplo, si yo en este momento veo un corazoncito aquí dice React, pues obviamente yo me voy a poner un corazoncito, yeah, voy a poner React, reaccionar, no sé inglés, pero es un corazoncito y ya probé. Entonces, esa es la invitación. Punto número dos, es que no, la verdad es que a mí, yo pienso que voy a terminar, pues obviamente, mandando a esta información y no perdiéndome. Pues, ¿qué crees? Hay tutoriales. Hay tutoriales. YouTube es es el gran espacio en donde YouTube vas a encontrar tutoriales que muchas personas como tú en 2, 3, 5 minutos puedes ver un video y puedes seguir estas instrucciones para
seguir con tus competencias digitales. Entonces, esos son los tres elementos, Mónica, que yo les podría dar a los profesores. Dense uno, vamos a recapitularlos, voy a ponerme en modo profesor. Uno, vamos a recapitularnos con darse oportunidad de incluir en su mediación pedagógica de poco a poco diferentes herramientas digitales basadas en inteligencia artificial. Número dos, los aspectos éticos. Debemos de evitar el plagio y debemos de dar reconocimiento a la propiedad intelectual de otros trabajos y mostrar cuál es la inteligencia, la herramienta que utilicé para generar, para estructurar, para diseñar preguntas o materiales de mi clase. Y finalmente, pues la parte de las competencias digitales. Animarse a darle clic a cada una de estas herramientas y si no, también ahí hay tutoriales que en 2 minutos lo podemos resolver. Es más, hasta yo les invitaría a que se hicieran una cuenta de TikTok y videos de 20 segundos. A mí me han ahorrado dudas para Sí, que sí. gente nos explica que se dedica a ello. De hecho, yo creo que tenemos que hacer un TikTok, Mónica, de esto, una cuenta para mostrarles algunos ejercicios de cómo hacer estos procesos con algunas herramientas basadas en la inteligencia artificial. No sé qué opinas. Claro que sí. La parte en que nuestros alumnos no están dejando de aprender, estamos generando esos espacios nuevos que se pueden adaptar a las formas en cómo ellos aprenden. Observamos que nuestros alumnos aprendemos y hasta nosotros mismos aprendemos de formas diferentes. Algunos somos de los que leemos más y subrayamos más. Entonces, generar con la IA estos espacios en donde nuestros alumnos encuentren la mejor forma en que ellos puedan aprender es una de las cuestiones en que nos puede ayudar con la IA, ¿no? Nosotros como docentes tenemos toda esta cuestión de encontrar cómo generar estos ambientes de aprendizaje y la IA nos puede guiar, nos puede dar algunas soluciones que al final pues nosotros vamos a integrar en nuestras aulas, doctor. Y por eso pues Totalmente. muchos docentes estamos con esta cuestión de a dónde se pierde ese equilibrio, en dónde ya la tecnología y la interacción real tiene que interactuar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma en que ambas pueden interactuar, ¿no? ¿Qué tenemos que tener muy en claro nosotros como docentes al momento de elegir una herramienta dentro del salón de clase? Esa es una excelente pregunta que obviamente nos lleva a comentar lo siguiente. Cuando nosotros como profesores estamos, pues obviamente desarrollando nuestras clases, yo les comentaba que debemos utilizar herramientas que tengan un propósito, que cumplan el propósito, porque yo puedo llegar y decirles, por ejemplo, muchos me dicen, doctor, usted además de ChatGPT, ¿cuál utiliza? Les digo, miren, yo utilizo un chatbot que se llama Perplexity o Cloud cuando hago investigación porque está Ujú. enfocado más a hacer otro tipo de información, tiene otros algoritmos y demás. Profesor, ¿cómo le hago para hacer, qué chatbot utiliza para X, Y y Z? Entonces, hay algunas herramientas que ya tienen un propósito destinado o que son más potentes para lo que queremos hacer. Llámese videos, llámese texto o llámese investigación. De hecho, si ustedes tienen oportunidad o han tenido oportunidad de tener la versión de paga de ChatGPT, ya existe una herramienta. Me parece que está también en el espacio abierto cuando lo tienes en abierto, pero ya hay una herramienta donde dice búsqueda profunda, esa investigación profunda. Entonces, ya algunas herramientas tienen estos procesos que nos permiten decidir cuál es la más potente para mi actividad de clase o para la actividad que yo quiero desarrollar, porque definitivamente cada una de estas herramientas cuenta con objetivos. Entonces, la primera recomendación es que puedan los profesores, puedan conocer y sobre todo utilizarlas, porque si ustedes hagan la prueba, les voy a poner una tarea para que el día de hoy lo hagan cada uno de ustedes. Prueben diferentes inteligencias artificiales con el mismo prompt y verán que obtienen resultados diferentes y resultados algunos más desarrollados o más útiles
para mi función o para mi propósito que otros. Entonces, esta sensibilidad solamente la logras cuando estés interactuando con estos chatbots o con herramientas basadas. Entonces, ¿qué te diré yo? Primero la parte de la experiencia, desarrollen esta interacción, desarrollen una interacción con el chatbot o con la herramienta para que noten los resultados y se den cuenta cuáles son las que tienen una mejor o mayor respuesta. Y número dos, viene la parte que no lo hemos platicado, tiene que ver con el prompt, tiene que ver con para todos los que es la primera vez que escuchan esta palabra, a lo mejor la han escuchado, pero no tenemos claridad qué es. El prompt básicamente es la instrucción o la orden que nosotros como usuarios le damos a la máquina para que nos arroje una respuesta. Entonces, mucho también tiene que ver con cómo le preguntamos, de qué manera le solicitamos al chatbot o la inteligencia artificial una respuesta, porque no es lo mismo, y se los voy a dejar de tarea, no nos dará el tiempo aquí para hacerlo, lo haremos en otro ejercicio Sí, en vivo, claro que pero sí. estaremos haciendo lo siguiente. Yo les invito a que piensen en esto. Soy un profesor de geografía y le pides, dame la diferencia entre la bandera de Colombia y la bandera de Venezuela, ¿no? Pero te va a dar obviamente información, pero no es lo mismo decirle dame a llevar un proceso. Por ejemplo, rol, actúa como un experto en banderas del mundo, ya le estás dando un rol, entonces la inteligencia artificial va a actuar de esa manera. Número dos, la actividad en un verbo, crea, diseña, describe, esa ya estamos teniendo un orden en este sistema para hacer los prompts. Después le vas a decir cómo quieres que te dé la respuesta en una tabla, en una gráfica, en una imagen. Se dan cuenta que no es lo mismo decirle, piensa como un experto en banderas de Latinoamérica, escribe, desarrolla la diferencia entre cada una de ellas y preséntamelo en una tabla comparativa. A, dame una explicación de lo que ya pregunté, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver en cómo interactuamos y cómo hacemos la mediación. El hecho de estar interactuando con chatbots o con inteligencia artificial tiene mucho que ver cómo le pedimos con los prompts actuar. Entonces, es un camino de probar por un lado las respuestas y por el otro probar qué también le estamos preguntando para la información que nos arroje. Número dos, yo estaría también recomendándoles a los docentes que utilizaran, pues obviamente utilicen en sus clases estos ejercicios de prueba y error. Hay profesores que se sienten cómodos y se sienten bien cuando utilizan tal vez una herramienta muy compleja y muy elaborada que conecta otros elementos y hay otros profesores que se sienten cómodos utilizando, les digo, esta aplicación de WordWall, no me están patrocinando, pero es muy buena y hay otras muy sencillas. Entonces, a ver, señores, no nos desviemos del tema, es que tus alumnos logren el aprendizaje significativo, no que tú te compliques utilizando diferentes herramientas porque quieres ostentar, porque quieres casi virtualizar o gamificar tu clase. Ese no es o ese no debería, me quito la receta, considero que deben de repensar cuál es el propósito de utilizar estas herramientas. Entonces, si ese propósito lo cumple una herramienta freemium que no necesitas pagar bien, adelante, excelente. Si hay una actividad que por tu tema, que por la complejidad necesito utilizar la versión paga de ChatGPT, bueno, pues ya sabrás tú lo que conlleva hacerlo. Entonces, creo que debemos de permitirnos primero desde la planeación, desde ese diseño instruccional que conecta con lo que les platicaba al inicio, decidir el propósito de esa actividad. Y también se vale decir, pues no me funcionó, ¿qué tengo que cambiar? Y si no me funciona la segunda, la tercera, insisto, nadie nos está obligando a utilizar la inteligencia artificial. Si yo aquí tengo profesores y me encantaría que pudieran hacerse presentes y decir,
yo no la utilizo y mis alumnos siguen aprendiendo en un buen nivel, maravilloso, perfecto, porque no somos algunas, algunas formas de estar publicitando, insisto, no nos están patrocinando ninguna herramienta y no significa que por ello quien no la utilice no lo logre, es decir, no se excluye. Por eso es que el cómo decidir una herramienta o no, ya le di algunos tips, pero definitivamente si no se utiliza y se logra el propósito de ese aprendizaje significativo, damas y caballeros, sigan avanzando con el diseño de sus actividades, aunque sea en pizarrón, aunque sea en manuscrita, aunque sea coloreando. Es más, yo he tenido actividades en línea en donde les pido plastilina, Mónica, a mis alumnos de posgrado en maestría y me dicen, una plastilina me recordó mi infancia. Les digo, sí, es que el propósito de la plastilina es X, Y y Z, pero no estoy utilizando inteligencia artificial y si se logra que con esa plastilina les estaba enseñando algo de procesos de design thinking y cómo ser creativos, si se logra con la plastilina, obviamente se logró, pues yo voy a seguir utilizando la plastilina y tal vez se vea muy bonito hacerlo en Word Wall, pero no logra el propósito porque cuando eres creativo, bueno, ya hablando en esta clase, tiene que ver también la parte corporal, el sentir lo kinestésico, que no solamente se vea en las ideas, ¿no? Por eso les digo que es el propósito quien manda el tipo o no de inteligencia artificial que puedas utilizar. Mónica. Es, es correcto, doctor. Nosotros seguimos siendo docentes, nosotros seguimos generando esos ambientes de confianza en nuestros alumnos, con o sin tecnología, pues es nuestra labor docente apapacharlos, guiarlos, indicarles, exponer toda esta cuestión de información, de aprendizaje, que ellos sean parte ya de este aprendizaje que deben de ir generando. Entonces, ya para ir cerrando este tema, es muy interesante. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, ya nos Sí, queda se poco nos tiempo. va el tiempo súper rapidísimo. Vamos a pedir una segunda parte, doctor, porque sí, es muy interesante que nos vayamos con la confianza, los que nos están visualizando por nuestras redes sociales, que se vayan ellos con la confianza de que la tecnología es un aliado, de que la tecnología viene para apoyar a nuestros alumnos en sus procesos de aprendizaje, que no tenemos que tener miedo, ¿no? Entonces sí, tenemos que seguir dándoles ánimos a los docentes para que se atrevan. Y doctora, ya para ir armando nuestro mensaje de salida, ¿cuál sería la frase que usted podría o que identifica en el uso de la inteligencia artificial en la educación? ¿Cómo sería esa frase, Armando? Todo esto que ya nos explicó, toda esta cuestión de atrevernos como docentes. ¿Cuál sería la frase? Pues una frase, digamos, de salida para que pueda ser obviamente inspiradora y obviamente pues nos pueda ayudar a los estudiantes, docentes, porque una perspectiva que ahora preferimos o tratamos de lograr con esta sesión fue más bien enfocado a los estudiantes, ¿verdad? A los profesores. Todavía falta pues una sesión para los estudiantes, otra sesión para los directivos, otra sesión para los investigadores que son totalmente perfiles diferentes. Entonces, yo creo que, yo creo que la inteligencia artificial es poderosa y su verdadero valor va a emerger cuando se ponga al servicio de una educación crítica y significativa. Repito, la inteligencia artificial es poderosa y su verdadero valor emerge cuando se pone al servicio de una educación pues crítica y significativa. Ese es, digamos, lo que yo podría compartirles a ustedes. Es poderosa, pero solo hasta en tanto que se pone al servicio de una educación crítica y significativa. Y esos son dos elementos que como docentes tenemos que ir desarrollando, estos elementos críticos de juicio crítico y obviamente
saber utilizarla, por qué sí, por qué no, y significativa. Esto me sirve, esto me ayuda a conectar o no, esto está funcionando, me es útil. Creo que esas son las dos preguntas que deberíamos hacernos los profesores. Y si no, no pasa nada. Sigamos haciendo nuestras actividades como hasta antes de la inteligencia artificial. Y sé que muchos profesores, porque insisto, lo decía desde el principio, Mónica, pensemos en mi querida Oaxaca también, que tiene algunas zonas que no están tan conectadas, Guerrero en México, posiblemente la parte de Sonora, muchas ciudades en México, muchos pueblitos mágicos siguen dando clases, siguen habiendo clases y no hay inteligencia artificial. Y por ahí en algún momento dado, en otro espacio, hacíamos una reflexión y decíamos, ahora la pregunta que también será otro webinar, ¿es necesaria la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, ¿qué le podemos enseñar a personas que viven en el centro de México que han hecho chinampas desde hace 500 años, antes de la llegada de los españoles? ¿Qué le puede aportar la inteligencia artificial a esta sabiduría de comunidades que ya tenemos? Entonces, ahí es donde colocábamos la pregunta en aquel momento, ¿es necesaria la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede ser poderosa o no? ¿No? Que también ese es otro webinar para reflexionar, porque no significa que debe de estar en todos los momentos del proceso educativo. Tiene que ver con la parte crítica y tiene que ver con el pensamiento crítico y con, evidentemente, la parte de la significancia. Es útil, conecta, da valor a lo que yo estoy haciendo. Si no, quítalo y sigue haciendo las cosas que tú ya sabes porque las haces muy bien, profesor, profesora, te queremos mucho. Claro que sí. Seguimos nuevamente. La tecnología sí tiene que ser nuestros aliados para hacer nuevas experiencias de aprendizaje. Pues en nuestras redes sociales, en muchos acuerdos, el uso de los chat GPT para esta cuestión del aprendizaje. Por ahí, pues algunos comentarios indicándoles cómo podemos nosotros como docentes generar estos aprendizajes significativos cuando a veces tenemos muchas cargas o mucha sobrecarga administrativa, ¿no? Toda esta cuestión, más ahorita que estamos cerrando ciclos escolares o semestres, pues se vuelve un poquito más tedioso y ya no nos dan muchas ganas de ir innovando en nuestros procesos de enseñanza, ¿no? Así como que pareciera también un reto muy acorde a la realidad, es esta cuestión de encontrar los tiempos para aprender y para implementar también, que suele ser un poquito más complicado a nuestra labor, pero acertadamente lo decía el doctor, ¿no? Sí, eh, nos resulta lo que estamos haciendo, cómo lo estamos implementando, seguimos siendo docentes, seguimos siendo profesores y nuestros alumnos estoy seguro que siguen teniendo esos aprendizajes significativos como lo habíamos estado hablando desde el inicio, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Antonio. Es un tema que tiene para mucho, es muy acorde a indicar que hay muchos escenarios en donde la tecnología y más que nada en este momento la inteligencia artificial, pues puede ser aliada en todos los procesos dentro de una institución educativa, dentro de todas estas labores docentes que nosotros tenemos dentro de todo este ciclo escolar que elaboramos. Ha sido una charla tan rica y tan honesta, darnos estas guías, estos consejos, esta cuestión de guiarnos un poco, de decirnos, no nos tenemos que espantar, tenemos que atrevernos a usarla y nos deja reflexionando sobre algo muy claro, que en un mundo cada vez más automatizado, porque ya nuestros alumnos no salen del celular, hasta nosotros mismos estamos generando estos espacios tecnológicos más a la mano del compartir, pues no dejan de ser humanos, seguiremos siendo nuestro mayor valor. Ser humanos como docentes es lo que nos va a diferenciar en toda esta cuestión automatizada de los procesos. Doctor, no sé si algo más quiera compartir a nuestra audiencia, que todavía tenemos a muchos conectados. Sí, es lo que estaba viendo mientras aprovechaba un poco el resumen que realizabas. Hay gente que se está conectando desde varios lados. Dice Ana Elena, la IA es un gran avance, hay que aprovecharla con responsabilidad.
Argelia Mendoza responde, supongo, cuando les preguntaba sobre qué eran los prompts, dice, es lo que le ordenamos a la IA. Hernán Tuz desde Cancún, que estaba yo en Cancún la semana pasada, dice Hernán Tuz, yo uso mucho la IA y me ayuda para mejorar mi práctica profesional. Ahí está un gran ejemplo. Hernán Tuz, qué bien. Estamos en Cancún descansando, un servidor la semana pasada por allá. Dice Jesús, la IA para el docente es una herramienta necesaria, pero debemos aprender a usarla para no depender de ella, ¿no? Que es un poco lo que ya habíamos abordado. Gracias, Jesús Juárez. Y bueno, básicamente leyendo sus comentarios, a mí me encanta leerlos porque así pues interactuamos con este público que también tiene esta posibilidad de conectarse, ¿no? A la distancia. Pensar que hace algunos años podíamos reunirnos de esta manera, gente desde Cancún hasta otros estados de la República Mexicana era impensable. Y pues después de la pandemia nos tuvimos que subir a este barquito para lograr hacer nuestras actividades de forma remota y ahora pues viene la era de la inteligencia artificial y no sé, más adelante a lo mejor ya estaré programando a mi robot para que dé las conferencias del doctor Canchola, tal vez eso va a No, ser lo que estará no, sucediendo. no, lo queremos tener todavía. Programarlo No, es todavía en todo vivo y a una color, ¿verdad? aventura, toda una aventura tenerlo siempre, doctor Antonio. Siempre nos llevamos con mucho aprendizaje. Por ahí nos acaba de escribir Manuel, ya para, así como que ya se salvó su mensaje porque salió al momento. Y es algo muy importante lo que él nos comenta por ahí. Espero que sí esté visualizando el mensaje, doctor. ¿Cómo podemos garantizar el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito educativo para evitar la reproducción de desigualdades y promover una enseñanza justa e inclusiva, ¿no? Esta parte ética que es un tema también muy interesante. ¿Qué podría, doctor, ya cerrando estos espacios, decirle a Manuel Acuña? Claro, fíjate, Manuel, que pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero te cuento, Mónica, y también invito a que la universidad se sume a este proceso. Tengo el privilegio y el gusto de ser director de una red de investigadores educativos a nivel internacional. Somos poquito más de 1,500 personas que nos reunimos cada mes y desde hace algunos meses estamos desarrollando un tema bien importante que viene a esta pregunta de nuestro seguidor. Estamos desarrollando la Declaración de Monterrey sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la investigación educativa. Hemos desarrollado 12 principios con 4 acciones cada uno que nos dan precisamente a la pregunta del seguidor, nos dan una guía, una orientación de cómo utilizar la inteligencia artificial de manera responsable y ética. En otro momento, por supuesto, les compartiremos esta información y espero que la universidad también se anime a ser firmante de esta declaración en su, digamos, publicación oficial. Por ahí tenemos algunos videos que hemos estado ya desarrollando este primer semestre del año. ¿Qué quiero decir con todo esto? A que uno de los principios tiene que ver con la transparencia. Y la transparencia nos ayudaría a que cada una de las personas que utilicen la inteligencia artificial sea transparente para decir yo lo utilizo, en qué medida, en qué grado y para qué. Porque esto nos va a permitir no caer en plagio y no caer en temas de propiedad intelectual y en temas éticos. Pero tenemos que aprender a desarrollar un mecanismo para esto y también, aunque parecería y se escucharía autoritario, pero también hay que tener un, un elemento de acción y reacción. ¿A qué me refiero? No quise llamarlo castigo, pero si lo utilizas de una manera inadecuada o fuera del marco que te proponemos desde la institución, hay que hacer consecuencias. Necesitamos darle consecuencias porque hoy en día tenemos presidentes que plagian no solo de México su tesis, sino también en otros países y seguían siendo presidentes y no pasó absolutamente nada. Dicen por ahí, y no es que yo les invite a ver series de asesinos seriales, pero dicen estos personajes, ¿por qué lo haces? Porque estaba ahí, estaba la oportunidad de hacerlo, porque nadie me detuvo. Entonces,
tratar de transponer esto a las dimensiones educativas, es decir, si seguimos permitiendo que lo utilicen fuera de nuestra estructura institucional, necesitamos tener consecuencias, porque si no, seguirán haciéndolo. Claro. Llámese profesores, llámese directivos, llámese estudiantes. Si no hay un marco regulatorio, no vamos a seguir replicando esto. Hasta que no haya este marco regulatorio con consecuencias, no existirá esta situación de seguir encontrándonos con actividades que no estén reguladas. Y este es un trabajo institucional, Mónica, y a toda la dirección de la universidad, que, pues bueno, se unan, trabajen con nosotros, sigan Claro, esta sí. declaración de Monterrey que estamos ya a nada de lanzar y que vienen, insisto, algunos, bueno, no algunos, vienen 12 principios que nos ayudan a, en este caso, a usar responsablemente y éticamente la inteligencia artificial en la investigación educativa. Aunque tiene el apellido de educativa, si le quitamos educativa, funciona para todas las investigaciones. Si yo hago sociales, si yo hago medicina, para las instituciones les funciona muy bien. Ya hay varias instituciones a nivel internacional que nos están apoyando en este proceso y cuando salga, pues bueno, los invitamos a todos ustedes a que también la sigan. Es obviamente, no es impositiva, es una declaración en donde vienen principios que son orientativos, no son impositivos, pero creemos que si se siguen al pie de la letra a nivel institucional, a nivel educativo, a nivel sistema educativo o a nivel también de profesor-alumno, van a ayudar a regular. Muchos nos dicen, bueno, es que deben de hacer un reglamento, es que la universidad de ustedes no piensa igual que la Universidad de Colombia, cada uno tiene su marco y algunos pueden ser más, por ejemplo, te pongo un caso, no sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor sí, pero si mal no recuerdo, hay varios estados ya de la República en México que están prohibiendo los celulares en las Ujú. escuelas. Sí. Definitivamente tienen su prerrogativa de evitarlos o prohibirlos, pero algunos otros estados o algunas otras escuelas lo hacen al contrario. Vayan y utilicen el celular porque lo que te decía, Mónica, yo puedo darles un enlace con ese Word Wall y desde su celular pueden utilizar y hacer Mm. ese ejercicio. Por lo tanto, en mi caso, supongamos, ¿no? En mi caso, pues para mí sería muy inadecuado o contraproducente, pues no, pues evitar los celulares. Por eso es que esta declaración no es limitativa ni impositiva, porque cada uno de las instituciones educativas de cualquier nivel decidirá ese marco. Sí o no dejamos los celulares. Y si los dejamos, tiene que suceder X, Y y Z. Si se utilizan de manera distinta, va a suceder X, Y y Z. Entonces, eso pues ya no es, no podemos hacer 20,000, obviamente, marcos orientativos éticos por cada institución, pero la Declaración de Monterrey busca de manera general, abstracta, darles algunas pistas a las universidades, pues para que se pongan a trabajar y pongan obviamente elementos que limiten el uso o el uso esté mediado por o tenga el alcance hasta, eso ya depende de cada uno de ustedes, de sus políticas, de la forma en que quieren que sus alumnos o estudiantes utilicen la inteligencia artificial. Pero bueno, es muy amplio ese tema Ay, a la no, pregunta del y muy, colega. muy interesante. Es un tema que está ya siendo muy presente dentro de nuestras vidas cotidianas, nuestras actividades cotidianas, y por ende tiene que ser también parte de estos procesos de aprendizaje y de nuestras instituciones también, ¿no? Pues así como surgen muchas dudas, surgen estos miedos, pues surgen estos espacios como lo que nos menciona el doctor Antonio, estas iniciativas en donde nos permiten tener un poquito más de luz de cómo nosotros como docentes o instituciones podemos hacer el uso adecuado, ¿no? Estas recomendaciones de expertos, personas que se dedican al estudio, a los efectos que se tiene
utilizando metodologías o diferentes técnicas y que nos pueden guiar y nos pueden darnos un panorama más amplio de las mejores formas de implementación. Pues doctor, ha sido y siempre será un gran honor tenerlo en estos espacios que nuestra universidad abre para compartir. Es un privilegio. Espero que todos los seguidores que se conectaron, los que nos escriban, pues nos sigan todavía en todas las actividades que estamos desarrollando acorde a este tema, a esta situación que es real ya y que nos beneficia a todos los docentes de todos los lugares del país y del mundo. Pues, doctor, se puede despedir ahora sí de nuestra audiencia con más emoción. Ya nos despedimos y no nos queremos ir. No nos queremos ir, eso parece. Pues bueno, gracias al Instituto Universitario Antequera de Oaxaca por esta invitación, obviamente a todos sus directivos, a repensarlos. Creo que por ahí alguien puso en pregunta tarea, y sí, tarea, dejo tarea, aunque dije que ya no existían, las tareas habían muerto. Sí, les dejo este ejercicio reflexivo también a las instituciones a nivel institución del liderazgo educativo. Hay que trabajar en cómo regular el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el contexto educativo. Yo les invito a que los docentes sigan pues conectados a las actividades que la universidad les está compartiendo. Yo muy feliz, les mando un abrazo desde Monterrey y será en otra ocasión o en alguno de los eventos que por ahí alguno de ustedes pueda seguirme, acompañarme, y estaré en contacto con ustedes para, bueno, este proceso de incorporar a esta declaración de Monterrey y obviamente hacer un evento interesante, importante, para que sea guía frente a estas situaciones que necesitamos regular, porque pues son de estas innovaciones disruptivas que aparece como la inteligencia artificial y pues no existía y necesita una regulación, una administración y también una reflexión crítica, y sobre todo que las universidades, desde la cúpula más alta, desde el consejo directivo hasta la persona que nos atiende en seguridad o de limpieza, puede y deba reconocer a la inteligencia artificial como un aliado. Así es que este es un compromiso y seguimos trabajando en ello. Mónica, les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Va de regreso y con mucho afecto y mes de la Guelaguetza, mes de compartir. Entonces, Ah, doctor, iniciamos perfectamente y con muchos maravilloso. ánimos este mes de la Guelaguetza. Mire, mucho aprendizaje. Excelente. Maravilloso. Esperamos por aquí Maravilloso. pronto, doctor. Bueno, ya por ahí Cuídense. lo están saludando, le están agradeciendo todo lo que nos comparte y pues por nuestra parte es todo. Gracias a todos los que siguen conectados, a pesar de que los tiempos se hicieron un poquito más largos, pero es un tema muy importante y creo que interesante a abordar. Claro, Muchos abrazos y muchas gracias por compartir y acompañarnos, doctor. Excelente noche. claro. Un Bye. abrazo. Bye Hasta bye. luego. Cuídense. Chao. Bye bye.